Continuando con el desarrollo del componente calidad del aire, en esta oportunidad vamos a describir a la atmósfera y su legislación ambiental. Los eventos principales que hicieron de la legislación a nivel mundial se resumen a continuación. En 1852, Londres, Inglaterra, empiezan las quejas sobre el aire impuro debido a las quemas ineficientes de carbón en parrillas abiertas con fines de calefacción. Los años 1100 a 1200, en Londres, Inglaterra también, se aprobaron varias leyes del Parlamento en relación a la contaminación del aire y el control de las emisiones. En 1864, por primera vez en St. Louis, Missouri, aparece la demanda relacionada con la contaminación del aire. En 1891, el exceso de 1484 en Londres, Inglaterra, por fallecimientos se atribuyó a la contaminación del aire. En 1956 se aprobó la ley británica para el aire limpio y en 1963 se aprobó en Estados Unidos la ley para el aire limpio. Posteriormente, en 1970, se estableció la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que en la actualidad es uno de los organismos que más apoya a la protección ambiental en el mundo. En 1971 se logra aprobar la Ley para el Aire Limpio canadiense y en 1992 se crea la Ley 1333 del Medio Ambiente en Bolivia. En 1995, mediante Decreto Supremo número 2476, se crea el Reglamento de Materia de Contaminación Atmosférica. En España se crea la Ley de 34/2007 de la calidad de aire y protección de la atmósfera. Para seguir entendiendo cómo es que están organizadas las normativas, necesitamos aclarar algunas definiciones. Por ejemplo, lo que es equilibrio ambiental. Equilibrio ambiental es la relación armónica de independencia e interacción entre el individuo, una especie o grupo social y su entorno natural, en el uso de recursos y la regulación en el tamaño de la población de referencia. Bajo condiciones naturales, el equilibrio es un estado dinámico regulable. Esto significa que los diferentes mecanismos de interacción entre los organismos vivientes y su entorno están regidos por leyes naturales inviolables. En realidad, la normativa, la legislación y las leyes lo que quieren es mantener este equilibrio ambiental. Recordando nuestras definiciones anteriores, contaminación atmosférica según el Ministerio de Desarrollo Sostenible en el glosario 2013 muestra que es la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes de tal forma que se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora o fauna, o una degradación de la calidad de aire, del agua, del suelo, los inmuebles, el patrimonio cultural o los recursos naturales en general. Hemos visto el proceso de la contaminación que tiene la fuente que genera emisión, el proceso que genera la atmósfera, que es el acarreo, la dispersión o en este caso la asimilación, y la respuesta, que es la emisión, que está gobernada por la actividad que exista o que responda el medio abiótico o el medio biótico. De esta manera, contaminante atmosférico se define como la materia o energía en cualquiera de sus formas y o estados físicos que al interrelacionarse en o con la atmósfera altere o modifique la composición o estado natural de esta. Límites permisibles se llaman límites permisibles a la concentración máxima o mínima permitida según corresponda de un elemento, compuesto o microorganismo en el agua,
para preservar la salud y el bienestar humano y el equilibrio ecológico en concordancia con las clases establecidas. Esos límites permisibles están definidos principalmente por la Organización Mundial de la Salud, que hace trabajos de investigación sobre estudios epidemiológicos o efectos sobre algunos contaminantes, que a la vez es considerada por la EPA, que la EPA empieza a cambiar los límites permisibles en función a los efectos descubiertos por cada contaminante o sustancia presente en la atmósfera. Como dijimos anteriormente, los valores de fondo son las concentraciones de los compuestos que de manera natural están presentes en un volumen de aire o en la atmósfera. Así vemos como gases activos, por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, que están considerados como indispensables para la vida. Sus concentraciones son elevadas, a diferencia del hidrógeno. Sin embargo, son gases que están interrelacionando con la atmósfera, son indispensables en la vida, y en el caso del hidrógeno es un importante componente en la química atmosférica. Existen gases inertes como el argón, negón, helio, criptón y xenón, que son inertes, que no generan ninguna reacción en la atmósfera, y el radón, que es radioactivo, pero debido a su porcentaje que es tan mínimo, no ocasiona grandes problemas. Las concentraciones de gases variables, estamos hablando de dióxido de carbono y ozono, también son concentraciones bajas. Sin embargo, tienen un grado de importancia. En el caso del dióxido de carbono es indispensable para la vida. No nos olvidemos que el dióxido de carbono es precursor del oxígeno en el proceso de la fotosíntesis, y el ozono en un cierto nivel de la estratosfera es uno de los componentes que evita la penetración de los rayos ultravioleta, o por lo menos los absorbe. En el caso de la troposfera, la presencia de este ozono es más que todo porque está considerado como un contaminante oxidante. Ahora veremos los valores límites según el reglamento en materia de contaminación atmosférica de la ley 1333, que está ubicado en el reglamento de materia de calidad de aire o contaminación atmosférica. En esta tabla podemos observar los contaminantes de referencia, que son los contaminantes que están presentes en los radios urbanos comúnmente, y sus valores o límites permisibles, que en la mayoría están expuestos en dos valores. ¿A qué se refiere tener dos valores o límites permisibles? Principalmente en el periodo de exposición para cada uno. Por ejemplo, del dióxido de carbono tenemos que en una medida de 1 hora o una exposición de 1 hora no debemos sobrepasar a 40 miligramos por metro cúbico, y en el caso de 8 horas no podemos sobrepasar a 10 miligramos por metro cúbico. Lo mismo ocurre en material particulado total y en material particulado PM10, que como en este caso tenemos que máximo en 24 horas no debe excederse a 150 microgramos por metro cúbico, y anualmente una media geométrica anual de 50 microgramos por metro cúbico. Por otro lado, podemos ver la concentración y los efectos que ocurren debido a la exposición. Así tenemos los oxidantes. Estas tablas están sacadas de la Organización Mundial de la Salud, que nos están reflejando que en el caso de los oxidantes fotoquímicos tenemos que en una exposición de 4 horas, máximo 1 hora, en concentraciones más elevadas, vamos a encontrar daños en la vegetación y irritación en los ojos en los seres humanos. Así, en concentraciones pequeñas pero de tiempos de exposición elevados, vemos que estamos generando efectos nocivos a la salud. Es así que con esta base de información es que se delimitan los límites permisibles. Entonces, como efecto de estos estudios, tenemos que a una concentración de 0,08 partes por millón o 160 microgramos por metro cúbico en una exposición máxima de 1 hora,
es la que se va a considerar como límite permisible para la norma. Veamos el caso del ozono. En el caso del ozono también ha habido exposiciones a diferentes concentraciones y al final encontramos que a concentraciones de 200 microgramos por metro cúbico en una exposición de 1 hora, estamos viendo resultados de un aumento en la resistencia a la respiración en el caso de los seres humanos, y en el caso de material estamos viendo que la exposición es suficiente 1 hora a una concentración de 40 microgramos sobre metro cúbico para que existan daños. Como podemos ver, a la vez en lugares donde hay una exposición elevada, por ejemplo 8 horas continuas de trabajo a una concentración de 590 microgramos sobre metro cúbico, existe irritación en la nariz y en la garganta. Muy bien, la legislación boliviana, que está respaldada por la Constitución Política del Estado, establece que en el capítulo 8 que la distribución de competencias, y específicamente en el numeral 20 del párrafo 2 del artículo 298, determina que es competencia del nivel central del Estado la política general de biodiversidad y medio ambiente. Asimismo, determina que la siguiente competencia se ejercerá de forma concurrente por el nivel central y las entidades territoriales autónomas. El numeral 1 habla de preservar y conservar, contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. En el numeral 8 está hablando del manejo de residuos industriales y tóxicos. La reglamentación de la Ley de Medio Ambiente ha sido decretada el año 1995 con la aprobación del reglamento en materia de contaminación atmosférica, que tiene el objeto de prevenir y controlar la contaminación atmosférica dentro del marco del desarrollo sostenible. En este sentido, el Estado como la sociedad tiene el deber de mantener una calidad de aire óptima. El cumplimiento de este reglamento es obligatorio para toda persona natural o jurídica que desarrolle actividades que causen o puedan causar contaminación atmosférica. En el marco normativo, la norma boliviana 62002 sobre la calidad de aire entró en vigencia el 7 de octubre del 2010, establecido por IMNORCA, Instituto Boliviano de Normas de Calidad, el cual hace referencia a las emisiones de fuentes móviles, generalidades, clasificación y límites máximos permisibles. En el artículo sobre el reglamento, en el reglamento de gestión ambiental, se establecen las siguientes infracciones administrativas. Son infracciones administrativas aquellas que corresponden a no presentar el inventario anual de emisiones, presentar inventario anual incompleto o con datos falsos, presentar un inventario anual de emisiones sin cumplir los plazos y modalidades que para el efecto está estableciéndose, infringir las disposiciones relativas al monitoreo en puestas fijas, infringir las disposiciones relativas a la eliminación de emisiones fugitivas, no llevar a cabo el monitoreo perimetral de emisiones contaminantes de fuentes fijas, infringir las disposiciones relativas al libro o cuaderno de registro de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control a que hace referencia en este artículo 31, no dar aviso inmediato a la prefectura en caso de falla de los equipos anticontaminación, infringir las disposiciones relativas a la incineración y o combustión abierto, infringir la prohibición establecida en el artículo 37 de este reglamento, no instalar sistemas de extracción y limpieza de aire en interiores, a que hace referencia, infringir la disposición relativa a los límites permisibles de emisión, sobrepasar los límites máximos permisibles de emisión de ruidos y olores, y a la vez infringir las disposiciones relativas a los límites permisibles de emisión vehiculares a las que hace referencia.
En el anexo 1 de este reglamento se encuentran los límites permisibles de la calidad, como hemos presentado anteriormente, con los contaminantes de referencia. No debemos olvidarnos que estas concentraciones deben ser estandarizadas a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si bien nosotros vamos a medir en diferentes regiones de nuestro país esas concentraciones, de todas maneras hay que hacer el cálculo para llegar a las concentraciones que correspondan a esa presión y a esa temperatura. Por otro lado, también la normativa habla de los contaminantes de no referencia, que aquí tenemos principalmente los metales pesados, como son el arsénico, el cadmio, magnesio, mercurio, vanadio y zinc, ¿no?, considerados en un periodo de un año, o sea, considerar el valor de media aritmética y los valores correspondientes a los límites permisibles. A la vez, tenemos contaminantes como el ácido sulfúrico, flúor, cloro, ácido clorhídrico, diclorometano, tricloroetileno, estireno, tolueno, formaldehído, bisulfuro de carbono. También estas concentraciones deben ser estandarizadas a presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Por otro lado, también en la normativa se encuentran límites y factores orientados para emisiones en fuentes fijas, principalmente para el tema de emisión de contaminantes de turbinas, hornos, calderas, en función a la capacidad. Los parámetros que están delimitados o que tienen sus límites permisibles son las partículas suspendidas, el monóxido de azufre, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Por otro lado, los límites permisibles también se consideran el tema de las fuentes móviles, o sea, los escapes de los vehículos. En este caso va a depender mucho del tipo de combustible. Esta tabla corresponde a los vehículos comerciales que utilizan gasolina. Los parámetros delimitados son los hidrocarburos, el monóxido de carbono y el oxígeno, que en realidad viene a ser un parámetro indirecto de la buena combustión o la mala combustión que ocurre en los motores. Por otro lado, también tenemos una reglamentación exclusiva para vehículos más pesados, con los mismos parámetros. A la vez, los vehículos también que utilizan diferentes combustibles, como en el caso del gas natural, gas licuado de petróleo y otros combustibles, tienen normativas particulares en función, como hemos visto, al modelo de los motores o a la antigüedad del vehículo. En el caso de los vehículos que utilicen o que sean motocicletas y están utilizando la mezcla de gasolina y aceite, se considera otro parámetro de contaminación, que es la opacidad, que en realidad está considerándose la buena o la mala combustión del sistema y pudiendo verificar si está funcionando sin emitir mucha contaminación. Esta misma característica se considera en los vehículos de diésel. Vamos a ver la importancia y apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para el tema de la contaminación atmosférica. En realidad, esta agencia es la que apoya a definir los valores permisibles de la normativa mundial. En Estados Unidos, uno de los países más consumidores y generadores de desechos humanos, en desechos del mundo, con una potencia económica, tiene la Agencia de Protección Ambiental como una entidad encargada de toda la materia en cuanto a protección ambiental. La EPA trabaja para desarrollar y hacer cumplir normas y reglamentos que implantan leyes ambientales establecidas para el Congreso. Su labor
corresponde investigar y establecer estándares nacionales que, apoyados con la Organización Mundial de la Salud, definen límites permisibles. La EPA fue creada en julio de 1970, cuando la Casa Blanca y el Congreso trabajaron en un equipo para establecer la agencia, en respuesta a la creciente demanda pública para obtener agua, aire y suelo más limpio. Antes de establecerse la EPA, el gobierno federal no estaba estructurado para hacer ataques coordinados contra los agentes contaminadores que dañan a la salud humana y degradan el medio ambiente. De esta manera, a la agencia se le designó la desafiante tarea de reparar el daño ya hecho al medio ambiente natural y para establecer nuevas normas para guiar. La Constitución Política del Estado no contiene ningún artículo referido a la preservación del medio ambiente. Sin embargo, contiene varias leyes y normativas contenidas en el Plan de Estándar de Calidad de Aire, referentes a la preservación del medio ambiente, y entre estas está la Ley de Aire Limpio. Esta ley federal integral que regula las emisiones de aire provenientes de fuentes fijas y móviles para establecer un estándar nacional de calidad de aire ambiental. Tiene la finalidad de proteger el bienestar público y para regular las emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos. De esta manera podemos presentar los estándares nacionales de calidad de aire ambiental para la Agencia de Protección Ambiental. Aquí tenemos a los contaminantes de referencia: monóxido de carbono, plomo, dióxido de nitrógeno o ozono, y como vimos en el ejemplo anterior de nuestra normativa boliviana, también con dos valores en función al tiempo de exposición: 8 horas, 1 hora, o puede ser también anual o de 24 horas. Otro de los contaminantes que está presente en la normativa de la EPA es el monóxido de carbono, las partículas contaminantes PM10 y dióxido de azufre. Como vemos, estos valores y límites permisibles tienen mucha relación a los valores permisibles que hemos encontrado en nuestra normativa boliviana. Por eso es que decimos que la EPA en realidad da las directrices para que las naciones empiecen a definir sus límites permisibles y además utilicen las técnicas que la EPA va desarrollando continuamente. No es raro que cuando la EPA, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, realiza trabajos de investigación epidemiológica o trabajos de investigación de salud, va cambiando los valores y generalmente van haciendo que estos valores sean menores, es porque se han encontrado efectos nocivos para el ser humano, para los animales o las plantas.